La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presenta Dios te habla. Hoy es su día. Un programa especialmente para ti. Abre tu corazón a su llamado. Saludos, hermanos en Jesucristo, causa de nuestra alegría y en nuestra Madre la Virgen María. Estamos hoy celebrando el tercer domingo de la Pascua. En este programa Dios te habla. Y hoy es 23 de abril del año 2023. Continuamos adentrándonos en este hermoso tiempo de la Pascua, celebrando con alegría la resurrección del Señor y sobre todo su elección hacia ti y hacia mí, porque Él siempre nos elige. A pesar de nuestras infidelidades, de nuestras faltas, de nuestros distintos pormenores, el Señor sigue optando por nosotros. Y eso precisamente es lo que lo hace un Dios misericordioso, un Dios amoroso, que no mira nuestro pecado porque el pecado ya ha sido redimido, sino que mira nuestra respuesta y nuestra disponibilidad para estar con Él y hacer en nosotros vida la gracia que Él nos comunica. Pues hoy escuchamos un relato muy hermoso del Evangelio, relato vocacional incluso, que es el relato de los discípulos de Emaús, que muy seguramente lo conoces y lo has escuchado en otros momentos. Y son estos dos discípulos que van caminando hacia ese pueblo llamado Emaús, que era como a una distancia de 10 kilómetros de Jerusalén. Iban cabizbajos, iban tristes hasta que se encuentran con el Señor resucitado. Así que nada, vamos directamente al Evangelio y ya luego lo iremos comentando poco a poco. El Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 24, versículos 13 al 35, y dice así. El primer día de la semana, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo llamado Emaús, situado a unos 10 kilómetros de Jerusalén. En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo, ¿qué comentaban por el camino? Ellos se detuvieron con el semblante triste. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos días? ¿Qué cosa?, les preguntó. Ellos respondieron, lo referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que fuera Él quien liberara a Israel. Pero a todo esto ya van 3 días que sucedieron estas cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con nosotros nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar el cuerpo de Jesús volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como las mujeres habían dicho. Pero a Él no lo vieron. Jesús les dijo, hombres duros de entendimiento, ¿cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se refería a Él. Cuando llegaron cerca del pueblo a donde iban, Jesús hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos le insistieron, quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Él entró y se quedó con ellos. Y estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, luego lo partió y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se les abrieron y los reconocieron, pero Él había desaparecido de su vista. Y se decían, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En ese mismo momento se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los demás que estaban con ellos. Y estos le dijeron, es verdad, el Señor ha resucitado y se apareció a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me instruye y me guía, siempre por la
Bien, queridos hermanos, nos encontramos en la tarde de la resurrección, la tarde de ese día glorioso, y tenemos a estos dos discípulos. Se nos dice que uno de ellos se llamaba Cleofás, y vemos a dos de ellos caminando hacia Emaús, es decir, se estaban yendo de Jerusalén. Y fíjate que es importante aquí entender lo que también Jerusalén representa, Jerusalén como la ciudad santa, la ciudad del sacrificio, la ciudad de Dios. Es como si ellos estuvieran abandonando la comunidad, estuvieran abandonando la estancia divina para irse a su tierra, regresar a su vida ordinaria, porque estos dos eran discípulos del Maestro. Y por lo tanto estuvieron con el Señor caminando, escuchándole, hablándole, y su vida ha cambiado. Y volver a Emaús es como un volver atrás. Es poner la mano en el arado y mirar hacia atrás. Es regresar a su antigua vida. Pero el Señor que llama y que nunca abandona, el Señor que llama para que siempre estemos con Él, el Señor que llama para regalarnos una vida nueva y plena junto a Él, se les aparece en el camino. No quiere que regresen. Esa es la voluntad divina. Pero ya te percatarás de que es importante también nuestra respuesta a su proyecto. Entonces Él se aparece y empieza a acompañarles. Va caminando con ellos. No les revela quién es realmente. Y ellos tampoco lo entienden, no saben quién es Él. Ni el Señor les comunica y ellos no se enteran tampoco. Y vemos también cómo el Señor, diariamente, porque estos discípulos te representan a ti y a mí, acuérdate. Y ahí vemos cómo el Señor diariamente se nos presenta. Se nos hace así el encontradizo. Se hace nuestro compañero de camino en la persona que menos tú y yo nos pensamos e imaginamos. Pero siempre la meta es la misma. Llevarnos de vuelta a Jerusalén. Llevarnos de vuelta a la comunidad. Llevarnos de vuelta a su gracia. Entonces, ellos van caminando. Y el Señor pues les pregunta, digamos que con inocencia, ¿verdad? ¿De qué comentan por el camino? Quiere que le abran el corazón. Así es el Señor contigo y conmigo. Él sabe muy bien lo que tenemos. Él sabía muy bien lo que estaban hablando ellos. No hay ninguna duda. Él es Dios. Él lo sabía muy bien. Pero quiere la apertura. Lo mismo hace contigo y conmigo. Quiere nuestra apertura de corazón. Quiere que tú y yo le hablemos. Aunque Él lo sepa, Él quiere escucharnos. Esa es la oración. Él sabe lo que tú y yo le vamos a pedir. De hecho, Él pone en nuestra boca lo que tenemos que pedir porque así mismo lo ha dicho Cristo. O sea, no sabemos pedir y por eso es necesario el Espíritu Santo. Pero Él como quiera quiere escucharlo de nosotros. Cuenta con tu voluntad y con la mía para hacer su obra. Esa es la maravilla. Y entonces ahí ellos comienzan a decirle lo que había pasado. Pero fíjate que hay una revelación interesante por parte de los discípulos, y es que tienen una mala idea de quién era el Señor, porque ellos, al igual, claro, que la mayoría en aquel tiempo, pensaban que Cristo vendría a librar a Israel de una forma política, terrena, humana. Esperaban ese Mesías político. Y cuando descubren que Jesús obra distinto, que Dios obra distinto al proyecto que ellos se han pensado e imaginado, se desilusionan. Fíjate que tanto las semanas pasadas de la Pascua como esta, lo que predomina al inicio siempre es la tristeza. Tristeza porque no están disfrutando de la presencia del Señor. Tristeza porque están llevando la vida en sus propias manos. Y eso siempre conduce a la tristeza. En cambio, cuando el Señor se revela, lo primero que les comunica es alegría, paz. Escuchábamos la semana pasada el shalom de Dios. En esta ocasión el corazón arde, hay plenitud, hay alegría, hay satisfacción. Pero nada, ¿qué pasa? Siguen hablando y ellos les dicen todo lo que está pasando. Pero también le comentan cómo pues no creen todavía en la resurrección porque no han visto. Y en este sentido se parecen a Tomás. Son de aquellos que para creer tienen que verlo. Tienen que verlo. El punto es que el Señor sigue escuchándoles con mucha paciencia, como siempre lo hace, con esa paciencia divina y amorosa. Pero al final, entonces comienza a revelarles. Mira, todo esto es parte del proyecto del Señor. Todo esto tenía que pasar. Y comienza, dice el texto, desde Moisés a explicarle poco a poco que todo hablaba sobre él, que todo hablaba sobre Cristo. O sea, que fue una catequesis sumamente larga. Larga y tendida, porque si desde Moisés, pasando por los profetas y por todos los salmos, fue una catequesis tremenda. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan cerca del pueblo a donde iban, bien interesante, cerca del pueblo, están a punto de regresar a su vida ordinaria. Están a punto de volver atrás. Cuando llegan ahí, el Señor entonces les deja a ellos la decisión.
Ya les dio la iniciativa, ya les mostró un acercamiento, ya les reveló. Ahora les corresponde a ellos decidir qué van a hacer. O vuelven a su ciudad o se quedan con Cristo. Vuelven a su vida antigua o se quedan con Él. Y fíjate que Cristo hace como ademán, es decir, Él como que siguió caminando, los dejó a ellos y siguió caminando a ver si ellos también respondían. Y gracias a Dios, dice el texto, le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es tarde y el día se acaba. Hay también la inocencia de la fe, porque ellos todavía no sabían quién era el que estaba delante de ellos, pero reconocen que les está llevando por buen camino. Lo reconocen. Y entonces de ahí sale la invitación, la respuesta a la invitación de Dios. Quédate con nosotros. El Señor se les presenta, les muestra un camino, les muestra una historia de salvación, les muestra un propósito, y ellos responden: quédate con nosotros, no te vayas. Él entró y se quedó con ellos. Cristo entra después de que ellos entonces le abren la puerta del corazón. Así es en tu vida y en la mía. Él no va contra tu libertad y la mía. Él quiere que tú y yo le correspondamos. Por eso nos los permite, por eso nos regala el chance de una oportunidad nueva. Cristo entra y fíjate lo que hace. Y eso tú y yo lo conocemos muy bien. Estando a la mesa, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. ¿Qué es esto? La Eucaristía, lo sabemos, la Eucaristía. Cristo celebra la Eucaristía con ellos. Y ya sabemos lo que conlleva celebrar la Eucaristía. Esto es mi cuerpo. Y es interesante que en la Eucaristía, por la celebración de la Eucaristía, entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo reconocieron. Ahí en la Eucaristía, Cristo se nos revela y los discípulos lo reconocen. Pero algo sumamente interesante de este relato es que una vez ellos lo reconocen, Cristo desaparece de su vista. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Cristo actúa así? A veces de esas maneras tan extrañas que nos dejan un poco perplejos. Bueno, hay una razón. ¿Qué pasa en la Eucaristía? Tú y yo lo vemos, tú y yo lo adoramos. Pero ¿qué pasa de luego en la Eucaristía? Tú y yo lo consumimos. Y por lo tanto Él comienza a habitar en nosotros. Recibimos la gracia, nos comemos al autor de la gracia. Y entonces comenzamos a unirnos más íntimamente al Señor, porque esos son uno de los efectos de la Eucaristía. Se nos perdonan los pecados veniales, acrecienta en nosotros la fe, la esperanza, la caridad y el deseo ardiente del amor. Son algunos de los beneficios. Por eso Cristo desaparece de la vista de los discípulos, porque ya no hace falta que esté frente a ellos. Está en ellos. Está dentro de ellos, está en su corazón, está en su alma, está en su gracia, por la presencia eucarística que ellos ya han recibido y consumido. Cuando tú y yo vayamos este domingo a celebrar la misa, tengamos presente eso. Una vez lo recibimos, esto no es un mero rito, yo no meramente recibo el cuerpo de Cristo, digo amén y ya. Estás recibiendo a Dios mismo. Hay que entenderlo. Por eso hacemos un momento de oración después de agradecimiento. No te pones a chequear los anuncios de Facebook en el teléfono, no. Has recibido a Cristo, lo tienes en tu corazón, va bajando por tu cuerpo. Y permanece en ti. Pues hay que adorarle. Hay que reconocer la presencia de Dios en nosotros y agradecerle. Y en ese momento ellos, entonces ahí comparten, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Pues ojalá tú y yo podamos decir lo mismo. ¿No arde nuestro corazón ahora que lo tenemos aquí dentro? Ahora que lo hemos recibido, sea una comunión sacramental, una comunión espiritual. ¿No arde el corazón? Y con ese ardor de corazón, ir al mundo entero y compartir el Evangelio como hicieron los discípulos de Emaús. Volvieron a Jerusalén. Volvieron y se encontraron con la comunidad, es decir, con la iglesia. Así que ánimo, reconoce a Cristo en la Eucaristía y acrecienta su presencia en ti recibiendo el sacramento de la Eucaristía. Así que ánimo, que el Señor te bendiga. Dios te habla, hoy es su día. Te habló el Padre Christopher González. La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Mayagüez presentó Dios te habla. Hoy es su día. Comentarios o sugerencias pueden ser enviadas a mecomayagüez@gmail.com o al apartado 2272 en Mayagüez, Puerto Rico 00681.